En este video vamos a explicar las posturas, situaciones, circunstancias y vivencias que tuvieron los países como la URSS, India, Argentina, Irán y Egipto durante la Guerra Fría. Con respecto a la URSS, las políticas del último periodo de Stalin nos demostraban un socialismo completamente radical. Únicamente podemos mostrar medidas que eran tomadas de forma ligeramente fascista y en búsqueda de un absolutismo social. Por lo tanto, empezaron a generarse los conflictos y roces con los Estados Unidos de América por la dominancia entre el socialismo y el capitalismo, etcétera, ¿no? Y bueno, con respecto a Nikita Khrushchev, es un personaje de la historia rusa que representa la separación de ideales y el manejo del Estado tras conflictos constantes y cambios de gobierno. Nikita se caracterizó por eliminar el manejo que Stalin había implementado en la URSS, pasando esta de ser un extremo nacionalista a comenzar a generar una búsqueda de relaciones y expansionismo diplomático. Sus mayores sucesos fueron los siguientes. El enfrentamiento con China. El enfrentamiento o conflicto con China o sino-soviético, como es conocido mejor, fue un problema meramente militar generado en las fronteras entre la URSS y China. A pesar de que esta guerra pudo haber escalado a proporciones inimaginables, generando una posible guerra mundial, por el peso, la expansión territorial y la dominación diplomática de ambos países, este solamente generó una ruptura de lazos sino-soviéticos y generaron una carrera armamentista tecnológica entre estas dos naciones. La crisis de los misiles. La crisis de los misiles es algo con lo que estamos más familiarizados nosotros los latinoamericanos, ya que estuvo más cercano a nuestro territorio. En la búsqueda de intimidar a los Estados Unidos y generar una presencia latinoamericana, los soviéticos generaron alianzas con la República de Cuba, no solamente para impartir su idea político-económica del socialismo, sino también para resguardar armamento y establecer ejércitos en caso de que se tuviera que atacar al enemigo y fuera una necesidad intervenir en los Estados Unidos de América. Es decir, que se estaba utilizando a Cuba como un punto estratégico más que como un aliado. Posteriormente, los Estados Unidos encontraron misiles de alcance medio pertenecientes de la URSS en tierras cubanas, lo que hizo que este país rompiera sus relaciones diplomáticas con Cuba por apoyar al enemigo, y esta se viera directamente afectada económicamente, incluso hasta la fecha, ya que de igual manera Estados Unidos en forma de reprimenda generó un bloqueo comercial hacia el país latino. Por eso no hay marcas transnacionales presentes en Cuba. Es un ejemplo, no podemos encontrar un McDonald's, no podemos encontrar ninguno de ese tipo de marcas. Creo que, o sea, según yo, hace muy poco tiempo es que nuevamente encontramos este tipo de presencia, pero es muy limitada. La política de reapertura. Tras la muerte de Stalin, se hace la búsqueda de expansión con respecto a las relaciones e interacciones globalizadas, además de que se quiere generar una relación con intereses bilaterales en el extranjero para romper tensiones de guerra o tensiones con respecto a la idealización del gobierno soviético. Es decir, lo que se buscaba con una política de apertura es que se dejara de ver a la URSS como un estado aislado, que no se relaciona con nadie y que solamente quiere poder y quiere que todo el mundo rija el mundo igual que ellos. En el caso de Leonid Brezhnev, podemos encontrar que a pesar de que no poseyó un cargo relativamente grande dentro de la Unión Soviética, sus aportaciones más importantes fueron las siguientes. Generó una distensión con los Estados Unidos. Se le conoce como distensión a una relatividad diplomática entre naciones con conflictos constantes o recientes. En medio de los constantes roces encontrados con los Estados Unidos por el dominio de los sistemas económicos a nivel mundial y competencias armamentistas, este personaje decidió aportar una postura de neutralidad y accesibilidad diplomática, lo cual ocasionó que no se suscitara una
un conflicto meramente bélico y que todo fuera más de pique acá de no, yo soy mejor que tú, que quién sabe qué, pero pues enfrente de todos es algo neutral. La guerra de Afganistán. La Unión Soviética en 1979 tomó la decisión de invadir Afganistán bajo las causales de ganar adeptos soviéticos en tierras ajenas para también eliminar las tribus que generaban conflictos dentro del mismo territorio, la búsqueda de implantar la cultura rusa en la cultura del afgán como cierta colonización. Intentaron hacer una colonización en el siglo XX, pero pues obviamente por todas las regencias de las ideologías del siglo XX, de independencias y todo eso, no se concretaron. Y pues también se hacía un rechazo al comunismo ejercido dentro de Afganistán. Se buscaba una mayor inversión hacia países vulnerables para que estos pudieran desarrollarse de forma plena, con calidades de vida estandarizadas de forma digna. Y a su vez se encontró un apoyo talibán dentro de los soviéticos. En el caso del famoso Mikhail Gorbachev, que todos conocemos y es el nombre más sonado con respecto a la Unión Soviética, pues fue el último regente de la URSS, estableció las siguientes situaciones, mismas que son reconocidas en todo el mundo cuando hablamos del soviet. La perestroika, también llamada como la regencia de los 500 días, es una serie de acciones que buscan la rápida transformación socialista en el ámbito económico de la URSS, mediante la apertura de la economía de mercado y la interacción en Occidente en solamente 500 días. Es decir, que Gorbachev, con los ideales de globalización que traían sus antecesores, aprovechó para poner esta medida y ya de forma golpeada decir, nosotros nos abrimos al mundo y el mundo se abre a nosotros. Ya podemos comenzar a intervenir, ya pueden comenzar a intervenir con nosotros para que a pesar de que nosotros seamos socialistas, haya un intercambio monetario y pues haya un flujo económico mundial para que podamos subsistir todos. El Glasnost es una serie de acciones y regencias en búsqueda de eliminar limitaciones sociales, específicamente con respecto a la libertad de expresión, la transparencia con respecto a la información de alcance popular y la búsqueda de acciones democráticas. Esto es porque en la URSS el poder estaba demasiado centralizado y no todos tenían una accesibilidad a la información fidedigna que podían brindarle a las personas, así como existían muchos casos de personas que eran calladas únicamente por decir lo que pensaban, por mostrarse opositores, por generar un descontento social, etcétera. Entonces se implementa el Glasnost para darle más poder al pueblo, para que nosotros como personas, bueno, los rusos como personas pudieran expresarse, decir lo que pensaban sin tener miedo a ser asesinados, eliminados, etcétera. El golpe de estado de Boris Yeltsin. El golpe de estado dirigido por Yeltsin, mejor conocido como el golpe o el cambio de agosto, es aquella experiencia soviética que elevó a la sociedad rusa a generar una mayor interacción internacional, además de que abrió completamente los horizontes a las posibilidades de vida de los soviéticos. Por ende, el autor de Golpe de Agosto de Rusopedia, Todo sobre Rusia, nos comenta. Boris Yeltsin había transmitido un mensaje a los ciudadanos del país en el que calificaba la situación de golpe de Estado reaccionario. Yeltsin convocó una huelga general. Esta grabación fue emitida únicamente por una emisora liberal con cobertura en Moscú. En el resto de los canales, los presentadores continuaban leyendo comunicados del comité de emergencia. Por las carreteras occidental y nororiental de Moscú entraron tanques, vehículos blindados y camiones con tropas de élites. Las divisiones Tamanskaya, Kantemirovskaya y Deserdinskaya, en total unos 4.000 hombres uniformados. Tropas territoriales fueron emplazadas asimismo a Leningrado y a los alrededores de las capitales de las rebeldes repúblicas de Lituania, Letonia y Georgia. Es decir, algunos países que posteriormente pudimos ver que se independizaron de la URSS. En el primer intento del golpe de campaña de tanques, se negó a subordinarse a los golpistas. Al mediodía del 19 de agosto, Boris Yeltsin salió a las puertas del edificio del Soviet Supremo de Rusia y trepó uno de estos tanques. Yeltsin se dirigió a la muchedumbre que estaba en los alrededores desde las primeras horas de la mañana y repitió su mensaje con la denuncia del golpe de Estado.
Con respecto a la India, podemos encontrar este personaje, Mahatma Gandhi, que todos reconocemos por ser un líder meramente icónico del pacifismo a nivel mundial. Podemos encontrar la demostración de que por el bien sí se pueden hacer las cosas y podemos lograr grandes cambios. Podemos darle una representación de sabiduría, de un gran manejo de temple y emociones, de un convencimiento. Hay muchas personas que lo han comparado incluso con Jesús por tener tantos seguidores y de forma pacífica. Pero bueno, con respecto a la independencia de la independencia de la India ha sido reconocida por ser la única lucha ganada pacíficamente, basándose en ideologías de autorreconocimiento budista, hinduista, la unión popular, la vista humanista del caos y la necesidad de cambiar de ciclo para toda la sociedad y para pasar a autodominarse y generar un bienestar e independencia sociopolítico, regresarle la humanidad a los hindús y a los indios y fomentar el desarrollo de su cultura. Con respecto a la separación de Pakistán del territorio de la India, al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, los dirigentes indios de talento y ambición negaron su cooperación con el Congreso Nacional, porque el gobierno británico les negó concederles mayor grado de independencia, a cambio de su apoyo en la guerra. Hacia 1942, Mahatma Gandhi anuncia el inicio de las acciones antiimperialistas a través de una jornada de desobediencia civil con el objetivo de que los británicos se retiraran de la India de forma pacífica. Los ingleses respondieron con una represión cruenta, sometiendo a prisión a muchos dirigentes hasta el fin de la guerra en 1945. La resistencia pasiva muchas veces se convertiría en violenta, hasta que el imperio inglés comprendió que ya no podía retener más a la India bajo su dominación. El gobierno en colonia inglesa, a principios de 1947, decidió dividir a la India en dos dominios: India, en la península de Indostán, con la población hindú, y Pakistán, en el Punjab y Bengala, con población musulmana. Esta división generó una serie de enfrentamientos con un saldo de 500,000 muertos. Todo por no dejar que las personas decidieran cómo vivir y cómo interactuar. El proceso de independencia de la India entró en vigor a partir del 15 de agosto de 1947, elaborándose una constitución en el transcurso de 1948 a 1949. Gandhi fue asesinado por un fanático musulmán en 1948. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas arrojadas al Ganges, y surgió como una figura importante de su discípulo Jawaharlal Pandit Nehru. La India alcanzó su independencia total el 26 de enero de 1950, convirtiéndose en una república soberana y democrática. En Pakistán había quedado como un estado independiente musulmán y a partir de marzo de 1956 agrupaba a Pakistán Occidental y a Pakistán Oriental en el territorio de Pakistán Oriental. A partir de 1971 se desarrolló una lucha contra la administración pakistaní occidental, dando origen al nacimiento de un nuevo estado denominado Bangladesh. Con respecto a la guerra sino-india, podemos encontrar una serie de conflictos entre China e India por la posesión de territorio, por la posesión de bienes, por intercambios comerciales, etc. La guerra se libró en distintas zonas a lo largo de la línea de McMahon. El ejército popular chino demostró estar mejor preparado para las duras condiciones climáticas a las que se iba a desarrollar el conflicto y con una estrategia muchísimo más precisa, ya que estaban más acostumbrados a la guerra, por lo mismo de que habían tenido conflictos ya con Rusia, que era uno de los mayores países imponentes con respecto a conflictos bélicos. Frente a las erráticas decisiones del Estado Mayor indio, el primer ministro indio, Nehru, solicitó la ayuda del presidente de los Estados Unidos para contener la invasión china. Por lo tanto, se comenzaron a hacer alianzas entre estos dos y se le consideró a India un aliado de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Indira Gandhi.
Conocida como la mujer que cambió la historia política de India, fue un personaje que trascendió en la historia universal como un ícono en la independencia de la India, siendo además la primera y única mujer en ejercer un cargo de tal magnitud en este país. El paso de Indira Gandhi por la política la enfrentó con las grandes potencias mundiales y fue ella quien convirtió a la India en la quinta potencia nuclear. Vale. Argentina. Periodo presidencial de Juan Domingo Perón se extendió entre el 4 de junio de 1946 y el 4 de junio de 1952. Eva Durante de Perón, 4 de junio de 1946 al 26 de julio de 1952. Dictadura militar de Jorge Videla. Formó un gobierno de facto en Argentina entre los años del 76 y el 81, tras derrocar la presidencia de María Estela Martínez de Perón, y ejerció una cruel dictadura. Argentina en la Operación Cóndor. Los países de América del Sur se convirtieron en dictaduras. Argentina con Jorge Rafael Videla en 1976. Todos ellos encabezaron dictaduras de extrema derecha que violaron sistemáticamente durante años los derechos humanos. Terrorismo de Estado y las Madres de la Plaza Mayo. El 30 de abril del 77, un grupo de madres se presentan en la Plaza de Mayo. Comenzaron 14 madres y llegó a forjarse un movimiento de entre 300 y 400 mujeres en busca de sus hijos e hijas víctimas de desaparición forzada, tortura y asesinato. Guerra de Malvinas y caída del régimen militar. Fue un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido desatado en el 82, en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur. Ya. Irán. Contexto de Islam. Chiitas versus sunitas. Desde la fundación de Islam como una religión, la comunidad musulmana se ha dividido entre dos grandes ramas, las cuales son los chiitas y los sunitas. Los sunitas representan el 85% de los musulmanes, los cuales consideran que la sucesión de Mahoma corresponde a un árabe miembro de la tribu Quraysh. La diferencia de ideales entre estos dos y de porcentaje de población es lo que los ha llevado a una guerra o a un problema. La operación Ajax. Esta operación, llamada así por la CIA, fue el golpe de Estado iraní en 1953. Esta fue una operación orquestada por el Reino Unido y los Estados Unidos de América para derrocar al gobierno democráticamente electo del primer ministro de Mohamed Mossadegh y su gabinete. La revolución iraní. La revolución iraní es la revolución islámica. Este fue uno de los mayores acontecimientos del siglo XX, ya que este derroca entonces al gobernante Irán, Shah. 4 décadas después, en este histórico momento, la cultura, la economía y los recursos hidráulicos cambiaron. Guerra versus Irak. La guerra versus Irak fue un conflicto bélico entre Estados Unidos, que apoyado por una coalición internacional, se enfrenta al régimen iraquí que precedía a Saddam Hussein. Sin embargo, esto logró demostrarse que solo fue una destrucción masiva que no lleva relación entre Saddam Hussein y el Qaddafi. La guerra del Golfo Pérsico. Tras una larga guerra, después de lo de Irak, la economía de Irak se hallaba en una situación dramática y crítica. Este país superaba los 70 millones de dólares
en deuda externa, por lo cual hace que la diplomacia fracase y finalmente Saddam Hussein decidió evadir Kuwait. Esto fue todo. Gracias. Relación entre Egipto y Reino Unido e independencia de Egipto. Como es sabido, el Reino Unido colonizó distintas zonas de África a partir de 1882 para poder explotar a sus habitantes y aprovecharse de sus tierras, minerales, animales, etc. Y una de las tierras más colonizadas fue el territorio, ahora conocido como Reino de Egipto, mismo que se independizó en el 28 de febrero de 1922, tras rechazar los convenios absolutistas que buscaba imponer el Reino Unido durante y después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, esta independencia fue declarada por Reino Unido y bajo convenios de intervención por intereses políticos y económicos, misma situación que declaraba un autogobierno, no de una independencia real. Seguimos con los hermanos musulmanes, las acciones y sus características. Los hermanos musulmanes, fundados por Hassan al-Banna en 1928, son un grupo islámico reconocido por su importancia política, antigüedad y popularidad considerada extremista, ya que surgió como frente de oposición ante el control británico y por lo mismo se rebelaron frente a estos de forma sumamente violenta en diferentes ocasiones. Este conglomerado está caracterizado en plasmar el islamismo radicalizado en sus 80 millones de seguidores a nivel mundial e internacional, utilizando sus creencias para generar acciones sociales y de ayuda humanitaria para las poblaciones. Por lo mismo, los hermanos musulmanes se convirtieron en gobernadores del Reino de Egipto bajo una monarquía constitucionalizada. Él es el líder más importante dentro de la historia de la hermandad. Seguimos con la Revolución de 1952. El 23 de julio de 1952, gracias a la valentía de Egipto, Mohamed Naguib y Gamal Abdel Nasser encabezaron el movimiento de los oficiales libres, mejor conocida como la Revolución Egipcia, ya que marcó una verdadera independencia de Egipto, la institución de un orden completamente bajo normativas islámicas. Tras un año de lucha, el 18 de junio de 1953, Egipto fue declarado como una república independiente. Ok, seguimos. Gamal Abdel Nasser dirigió Egipto a partir del 23 de junio de 1956 y este fue ascendiendo tras el Sábado Negro hasta el 28 de septiembre de 1970. Por sus acciones, hasta la fecha, es considerado uno de los mejores líderes de la historia egipcia. Sus ideologías, manejo de gobierno e intervenciones humanizaron a las sociedades egipcias y ayudaron al desarrollo de sociedad civil de este país para generarle un impacto y presencia internacional. Ok, también a continuación diré sobre la nacionalización del Canal Suez. El 26 de julio de 1956, el presidente Nasser nacionalizó el Canal de Suez, convirtiéndose en uno de los sucesos más importantes en la historia de Oriente Medio, ya que además de que se genera una unión entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, les ayudó verdaderamente a mostrarle a Occidente que a pesar de ser una república nueva, con un gobierno fuera de lo común, en la contemporaneidad tiene una capacidad decisiva amplia, consciente y eficiente.
además de que la nacionalización de este canal genera un nuevo puente económico para el país. Ok, continuaré con la Guerra de los 6 días. Se le conoce como Guerra de los 6 días a una serie de ataques por cuestiones religiosas entre israelíes y practicantes egipcios del Islam. Así que también podemos encontrar una búsqueda de poderío territorial entre estos dos bandos con respecto al este de Jerusalén, Gaza, los Altos de Golán y el Sinaí. Los países involucrados fueron Israel, el cual no reconocemos como Estado legítimo. También como atacante, y Jordania, Siria y Egipto como receptores. Egipto arrasó con todos los intentos de ataques israelíes y por ende cualquier tipo de tratado pacífico, percepción de repúblicas y alianzas fueron y serán nulificados, rechazados y criticados por el país en años siguientes. Ok. Continuamos con la relación con Israel durante la Guerra Fría. En los años donde la Guerra Fría se hizo presente, tras la búsqueda de generar una disminución de los roces sociodiplomáticos del presidente egipcio Anwar el-Sadat en 1977, se decidió acudir a tierras israelíes para generar una tregua por necesidad de integración al bloque capitalista dirigido por los estadounidenses, estos mismos que guiaron a los diplomáticos de cada nación para que éstas tuvieran una sana convivencia, generando el posterior a la reconciliación. Esto se le considera a Egipto un estado traidor entre el eje árabe islámico semita.